Hola, hola, bienvenidos una vez más a su programa Entre Colegas. Y bueno, vamos creciendo, vamos avanzando. El día de hoy vamos con nuestro episodio número 25, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros estamos felices de estar aquí con ustedes otro sabadito. Prepárense su cafecito, porque creo que el día de hoy el tema va a estar muy importante para todos y vamos a aprender un montón. Hola, hola familia, gracias por conectarse. Recuerda compartir, dar like, porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial, así que para que esta información llegue a más personas, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Jamie Castrejón. Así es, y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que todo el mundo conoce. ¿Quién no la ha visto en las redes? ¿Quién no la ha visto en los programas? Y bueno, esta chica talentosa, joven, bonita, inteligente, que trae bastantes proyectos de psicoeducación, la cual es un honor tenerla el día de hoy aquí con nosotros. La psicóloga Yareli Castillo. Bienvenida, Yareli. Hola, hola chicas, pues encantada de estar aquí. Gracias por esa presentación. Dije, ¿de quién están hablando? De ti, Yareli, porque ya te hemos revisado ahí lo inteligente que eres. Muchas gracias. Bueno, pues contenta de verdad de estar aquí. Ya yo la he visto por ahí en redes sociales, la sigo, me encanta su contenido. Me ha tocado ver colegas que conozco, el psiquiatra Raúl que estuvo por acá también. Entonces, pues contenta de estar aquí con ustedes. Ay, pues muchas gracias. No, sí, aquí es la idea es que seamos gente que ayude a crecer a la sociedad, que le sembremos un granito de arena a todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy está padrísimo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y pues iniciamos. Ok, vamos a iniciar con con la primera pregunta. ¿Qué entendemos realmente por la conducta humana? Wow, es una excelente pregunta porque justamente para entender por qué hacemos lo que hacemos, ocupamos o necesitamos tener información de lo que somos nosotros. Y uno de ellos es la conducta. La conducta no es solamente lo que yo hago, lo que observo como brincar, correr, para nada. Tiene que ver, pero la conducta tiene que ver con la interacción con el ambiente, es decir, este estímulo, esta respuesta que hay con el entorno, ¿sí? Es decir, la conducta es todo lo que responde a lo que hay a mi alrededor, llámese pensamiento, llámese emoción, llámese respuesta fisiológica, llámese ahora sí como que esa conducta motora que todos conocemos. Esa es la conducta y es importante comprenderla y entenderla, porque una vez que tú comprendes que todo eso engloba la conducta, entonces ahora sí empecemos a cuestionarnos, ¿por qué hago lo que hago? Okay. Muchas veces nada más creemos que es la conducta motora y no esto del pensamiento, de la emoción, de lo que nos acabas de mencionar. Aquí dice, porque muchas veces, ahorita que ya andamos medio comprendiendo un poquito, de repente repetimos conductas que sabemos que nos hacen daño. Wow, yo creo que eso es de lo que más me encanta hablar y es de mis favoritas porque creo que es de lo que más vemos en el consultorio, ¿no? Que llegan pacientes o amigos incluso, ¿no? Que nos platican ciertas vivencias y tú dices, ahí está el problema. O sea, ahí está el problema, ¿no? O sea, solamente como que obsérvalo, ¿no? Y vamos, o sea, todo se aclara. Y obviamente fuera fácil, ¿no? Si todo fuera como darse cuenta e irse, no. Es que nosotros repetimos ciertos patrones de conducta porque esa conducta en el ambiente o en el entorno ha sido reforzado para que suceda. Ya. Es decir, nuestras conductas o todo lo que hacemos tiene una función, es decir, lo hago porque me ha funcionado. Independientemente que sea una conducta adaptativa o desadaptativa, me ha funcionado y lo voy a seguir haciendo. Entonces, ¿a qué me refiero con reforzar? Que el ambiente, llámese las personas, llámese mi entorno, llámese mi familia, mi pareja, ha hecho ciertas cosas o han contribuido a que esa conducta pueda repetirse. Y obviamente, pues lo que más conocemos, más normalizamos. Entonces, es más probable o crece esta probabilidad de que la conducta se vuelva a repetir, ¿sí? Y yo creo que una manera de verlo es como cuando vemos a nuestra amiga que está en una relación caótica y que decimos, amiga, sal de ahí, ¿no? O el famoso que en su momento se hizo muy famoso, el amiga, date cuenta, ¿no? Y es que créeme que se da cuenta, pero insisto, hay ciertas cosas a su alrededor que refuerzan esa conducta que al final genera una función y que obviamente se va a quedar y que no basta con una amiga date cuenta, sino basta más bien tenemos que encontrar el patrón conductual que la persona la lleva a continuar en esa relación. Ya. Bueno, eso prácticamente nos mueve mucho al contexto en el que manejamos de las adicciones. Así es. De que justamente me recuerda a una pacientita que ayer decía, es como de, ya sabía que iba a pasar esto, pero otra vez lo vuelvo a hacer. O sea, y es como esa parte de repente tan compleja, de que sé que está mal,
pero no puedo salir de ese contexto, de esa situación más bien, ¿verdad? Claro, tiene que ver muchísimas variables que obviamente en terapia pues se van desencadenando, Sí. ¿no? Pero uno de mis mayores objetivos en esta sociedad es que todos nos podamos volver analistas de nuestra propia conducta. Sí, así, yo bonito. justamente he pensado esa parte. Si tú aprendieras a analizarte, a autorrevisarte, a lo mejor no tuviéramos tanto trabajo de psicólogos. Así O sea, es. realmente tuviéramos esa parte de poder regularnos, analizarnos, y quizás fuera la vida un poquito diferente. Pero como no lo hacen, las agendas están llenas. Por eso existen esos espacios. Exactamente. Ujú. Sí, un poco más de conciencia hacia la sociedad. Lamentablemente es un tema que se lo queremos dejar nomás al profesional y ahí es donde no vemos avance. Después dicen que los psicólogos no funcionan cuando pues no hay como que esta voluntad de querer hacer un cambio, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y continuando, ¿qué tanto influyen los ámbitos, los hábitos de en nuestra manera de actuar? No, pues influye muchísimo. Los hábitos, bueno, es una repetición, ¿no? Es Repetición. una repetición de conducta que nos da un reforzamiento o nos da un resultado, ¿sí? Como hablar de hábitos es comprender que es toda la repetición. Llámese bueno o llámese mal, ¿no? Porque yo todas las mañanas me puedo levantar, tomarme una coquita y sentirme con mucha energía, pero bueno, a la larga no va a funcionar. Entonces, es importante comprender que el hábito es toda aquella conducta que lleva a una repetición, que al final obtienes un resultado y ese resultado es lo que te hace repetir esa conducta. ¿Sí? Que es ahí donde hablamos de la motivación, ¿no? Cuando dicen, es que no tengo motivación, pues que no la vas a tener porque la motivación es el resultado de la repetición de ciertos pasos o de cierta secuencia que al momento de que lo vas replicando obtienes el resultado. Y es ahí donde sientes la satisfacción, ¿no? Entonces, ¿influyen mucho los hábitos en lo que hacemos en el día a día? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en esos hábitos podemos hablar de la manera en cómo me relaciono con las personas. Puedo hablar incluso de la manera en cómo yo, vamos a llamarlo así, me cuido, que es cuando hablamos del autocuidado. Y entonces dentro del autocuidado están pues muchos factores como el autoconocimiento, el autoconcepto, el autorrespeto, la autovaloración. Y entonces cuando voy comprendiendo todos esos conceptos, obviamente los hábitos a la larga pueden ir funcionando. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a cuestionarte qué tipo de persona quiero ser en esta sociedad, qué tipo de profesional quiero ser en este momento, qué tipo de pareja quiero ser, o simplemente qué tipo de mujer o en qué mujer me quiero convertir. Y es ahí donde empezamos a revisar los hábitos, ¿no? Qué tanto nos ha funcionado y qué tanto pues nos ha llevado quizás a esos escenarios dolorosos de mucho sufrimiento. Ok. Fíjate qué interesante. Y aquí hay una pregunta muy importante. Normalmente las personas actuamos más con la emoción o con la razón. Bueno, esa es una pregunta muy controversial. Sí, sí, sí. Por supuesto, digo, varios enfoques a lo mejor pondrían en duda o entraríamos en debate con esa pregunta, pero lo que puedo decir es que más allá de responder desde el razonamiento, desde la emoción, creo que respondemos de acuerdo al entorno, ¿sí? Al principio yo platicaba que la conducta es toda interacción del individuo con el ambiente, punto. Es decir, yo, Yareli, estoy aquí y en este momento estamos en la entrevista y entonces todo lo que está en este momento influye. Por ejemplo, si no existiera un aire acondicionado, posiblemente yo estaría así, ¿no? Como moviéndome y de repente agarrándome el cabello y de repente haciéndole así. Y entonces no es tanto como, claro que influye el razonamiento, claro que influye la emoción, pero también mi entorno influye en cómo yo me estoy comportando en este momento. Entonces nosotros vamos a reaccionar conforme podríamos decir, la manera en la que hemos aprendido también a responder. Es decir, aquí entran las historias de aprendizaje, es decir, hay personas que han aprendido como a reaccionar de manera impulsiva, porque quizás es lo que conocen. Entonces, no es tanto que sea la razón o la emoción, es la manera también en la que vamos como aprendiendo, ¿no? Pero si tendría que dar una respuesta, yo creo que sería cómo el entorno me lleva a responder y entender que es como una cadenita, ¿no? Dentro del análisis funcional de la conducta, brevemente, hay algo que le llamamos ABC, rápidamente, que es el antecedente, conducta y consecuencia. Es decir, necesitamos ver qué pasó antes que desencadenara una acción, ¿no? Y cuando pasa la acción, ahora necesito ver qué consecuencia hubo después de que se hizo esta acción. ¿Me explico? Y entonces, ¿por qué pongo esta breve explicación? Porque eso nos da a entender que el pensamiento va por añadidura.
el pensamiento también va por añadidura. Entonces, ni una influye en la otra. Por supuesto que hay unas que pueden influir, como el pensamiento, ¿no? Pero no siempre es el pensamiento quien determina la conducta. A veces la Entonces, emoción. es la emoción o a veces es todo el contexto, ¿no? Por supuesto que las emociones también nos hacen responder, Sí. pero no es quien determina muchas veces. Entonces está como muy confusa, ¿verdad? Así es. Entonces, dejémoslo en el entorno. En el entorno, o sea, El influye un contexto. poco más el entorno que las emociones. Sí, Entonces, claro, a lo porque que- todo empieza desde acá, ¿no? O sea, Ok. cuando empezamos a hacer el análisis funcional de la conducta, nos interesa el antecedente. Sí, Ah, claro. ok. ¿Qué pasó? Sí. Ajá. Sí, como en la parte en donde el día de trabajo, de repente, pues empiezas a enojarte, pero porque fulanita ya me hizo esto, ya me dijo esto, ya me miró feo, y entonces ya empieza mi enojo, y entonces ya empiezo a hacer todo mal, y entonces Ok. ahí va toda la relación. No, es que la vez es el manual de los psicólogos, y más de los cognitivos conductuales, ¿eh? Entonces, Ok, si no lo usamos o no lo sabemos usar, no sabemos hacer nada. ok. Muy bien, muy bien. Sí, fíjate, ahorita, A ver, sí, ya le iba sí, a voy yo. ¿Qué papel tiene la infancia en las decisiones y comportamientos en la vida adulta? Wow, me encanta, me encanta. Bueno, primeramente quiero iniciar con lo siguiente. Y es aquí donde quizás también hay un poco de controversia, pero es que es una realidad. La infancia, si bien no es un destino hacia tu vida adulta, ¿sí? Ujú. No es un destino, es decir, no lo que yo vivo en la infancia es igual a lo que yo viviré en mi vida adulta, porque entonces, ¿en dónde está la modificación de conducta, verdad? Ujú. Pero sí hay dos puntos importantes. Uno es las historias de aprendizaje y el otro concepto que quiero que se lleven es el repertorio conductual. Las historias de aprendizaje es todo eso que yo aprendí desde chiquita, es decir, cómo papá y mamá resolvían sus conflictos, pues a lo mejor eran muy evitativos al momento de resolverlos. Y a lo mejor yo, desde mi función, desde mi repertorio, desde lo que voy aprendiendo, digo, pues es más funcional evitarlos, porque no hay conflictos, porque no hay gritos, porque entonces empiezo como yo también a estructurar como ese mi sistema de creencias, ¿no? Y entonces la infancia, por supuesto que más bien no determina mi vida adulta, pero sí me lleva a ir componiendo estas historias de aprendizaje en donde yo aprendo a responder de cierta manera, a estructurar ciertos pensamientos, ciertas creencias, y es algo que le llamamos conducta gobernadas por reglas, ¿sí? Por reglas me refiero a, pues quizás en algún momento la abuela me dijo, hija, no te tienes que casar de blanco, ¿eh? Nada de irte a juntarte, ¿eh, mijita? No, eso no está bien, tienes que casarte de blanco. Y entonces yo pues empiezo a crecer y pues me doy cuenta que son otros tiempos y mi pareja me propone que nos veamos, que nos juntemos y de repente eh, es como que este estímulo y es de que mi abuela me dijo que tenía que casarme de Sale blanco. la regla. Sale la regla y entonces voy con mi pareja y entonces es como de tenemos que casarnos de blanco. Pero es importante para ti, no, pero mi abuela. Entonces, ahí está la conducta gobernada por reglas. También hay otro concepto que es la conducta gobernada por contingencia, es decir, cosas que sí te sucedieron directamente y que obviamente eso te lleva a decir, no quiero esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo, a lo mejor yo de pequeña, no sé, le decía a papá o a mamá que siempre tenía ganas de algo, ¿no? No sé, que, ay, quiero un pastelito. Y a lo mejor mamá y papá me respondían, tú todo quieres. Y entonces yo empiezo a decir, pues quizás soy una carga al pedir, ¿no? Entonces mejor me quedo callada. Y entonces voy creciendo y entonces, ¿quieres algo, Mari? No, no, estoy bien así. No, ojo, ojo. De aquí nosotros queremos. Hablando de nuestros Sí, traumas aquí. pero ojo, muy importante. Esto que estoy mencionando son claramente ejemplos, Claro, porque no todas las personas respondemos de la misma manera. Por Así eso es. insisto, lo que nuestras historias de aprendizaje y nuestro repertorio conductual, es decir, todo lo que vamos integrando en ese repertorio. Yo siempre les digo que el repertorio conductual es como nuestro repertorio de Spotify, ¿no? De que Ajá. tú vas reproduciendo y llega un punto en el que te da el resumen semanal de todo tu repertorio, ¿no? Ujú. Y tú dices, wow, todo eso escuché en la semana. Se imagina que así funciona nuestro repertorio conductual. Llega un punto en el que al momento de que estás en una situación, pues checa su repertorio y respondemos con base a él. Sale todo. Qué fuerte. Sí, fíjate. Y justamente, ahora que hablas de la familia, aprendemos mucho a través de la observación en la conducta hacia la familia, ¿verdad? Sí, claro, incluso están las leyes del aprendizaje, ¿no? Una de esas leyes es algo que le llamamos aprendizaje vicario. Vicario es como que aprendemos desde nuestras figuras de apego, es decir, de mamá, de papá, en donde, insisto, ¿no? Nos van diciendo
no, cómo tenemos que responder, ¿no? Algo muy común que pasa y que incluso a veces choca, ¿no? Con cuando hablamos de prevención de abuso sexual infantil, muchas veces choca esa idea que traemos desde pequeños de tienes que saludar a tus mayores. Y ahora cuando hablamos de la prevención del abuso sexual infantil, estamos hablando de una autonomía corporal, estamos hablando de una autonomía y una independencia en los niños. Entonces, estos niños, con esta información que se les empieza a brindar, al momento de que llegan a casa de un tío, es como no quiero saludar. Pero está la creencia, ¿no? De nuestras familias, no, tienes que saludar a tus adultos. Pero la niña o el niño en ese momento, por lo que tú quieras, no está indispuesto, no se siente seguro, o lo que tú quieras, pues no quiere saludar, ¿no? Y entonces, pues ahí empieza la lucha, ¿no? De qué pasa, ¿no? O sea, o es un niño maleducado o qué onda, ¿no? Es que, pues también como adultos o como papás tenemos muchas creencias o muchas reglas que queremos imponer. Entonces, por supuesto que nuestros padres, pues influyen muchísimo, ¿verdad? Digo, no lo determina todo, porque pues existe el moldeamiento, existe la modificación de conducta, existe que vayan a terapia. y eso nos va a llevar obviamente a ir pues ajustándonos. Ok, muy bien, muy interesante, ¿verdad? Así es. Muy interesante y muy importante como que empecemos a echar ese clavado, ¿no? O sea, esa autoevaluación para ir determinando, porque a veces las crianzas, más bien las creencias que tenemos ya familiares, ya no nos funcionan en la vida. No, ya no, por supuesto, y obviamente pues vamos evolucionando, digo, antes quizás nuestros padres en la crianza no se preocupaban por el acceso que teníamos a la tecnología porque era muy nula, pero hoy en día ya estas nuevas generaciones, nuestros futuros hijos, pues van a tener todavía más acceso a la tecnología y a muchas cosas que eso nos lleva Sí. a buscar más habilidades para saber cómo pues responder a esta crianza. Ok, y ahorita que hablas de que desde la infancia, claro que influye la conducta, que hay una pregunta que habla sobre eso. ¿Es posible cambiar los patrones de conducta que llevamos desde hace años? Por supuesto que sí. La respuesta tajante es, claro que se puede, podemos modificar la conducta. Obviamente conlleva entender, ¿no? Y explicar siempre por qué hago lo que hago, entender qué mantiene la conducta, entender qué función tiene la conducta y algo que le llamamos recontracondicionamiento, que es como ir cambiando la manera en cómo nos hemos condicionado, de tal manera que ese nuevo condicionamiento o esa nueva manera de hacer las cosas también te sea funcional, que no te sea aversivo de repente quitarte algo, ¿no? Por ejemplo, aquí también voy a decir algo muy, muy controversial. Escuché que te dedicas a las adicciones. Ajá. Y a veces porque se ha demostrado, ¿no? En estudios que uno de los grandes a veces errores es llegar con un adicto y quitárselo todo tajantemente. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que ese adicto tenga una recaída? Mucha probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues un recontracondicionamiento, es decir, ver qué sostiene esa conducta de la persona que tiene este alcance, ¿no? A la adicción. A la adicción a la sustancia y ver de qué manera podemos ir sustituyendo. ¿Sí me explico? Claro. Sustituyendo para que podamos lograr los objetivos que queremos con la persona que tiene acceso a la sustancia. Así es, porque por lo regular un adicto siempre sustituye, siempre, siempre. O sea, si él consumía marihuana, llega al centro y ahora se hace adicto al café. Y es ahí la parte donde pues uno tiene que empezar a trabajar, empezar a moldear. Utilizas una palabra que me encantó, que eso sí se puede transformar, la conducta de la persona. Claro, sí. Y bueno, las adicciones es un tema porque es entrar a fondo para revisar justamente esta parte, ¿no? La historia. Aquí dice, ¿qué conductas, qué emociones influyen en nuestras acciones diarias? O sea, ¿cómo influyen las emociones? ¿Cómo influyen? Bueno, pues influyen, yo creo que en todo. Digo, más allá de etiquetarlas como buenas o malas, que también sería importante iniciar desde ahí. Yo creo que hoy en día con tanta información, quiero creer que ya no es tanto un tabú hablar de emociones, pero sobre todo el dejar de etiquetarlas, ¿no? Pues tenemos como pues yo lo llamaría que de manera cultural nos han dicho que el enojo, la tristeza,
la ansiedad es algo malo, ¿no? Entonces, al momento de que lo sentimos es como, pues no lo quiero sentir porque es aversivo. Sin embargo, bueno, pues todas las emociones son valiosas y son importantes y la meta no es dejar de sentirlas, sino la meta es que tú aprendas a convivir con tus emociones sin que tus emociones determinen lo que tienes que hacer con la conducta. Y entonces aquí viene esa frase que me encanta de que todas tus emociones son válidas, pero no es válido lo que quieras hacer con esa emoción. Entonces, ¿cómo determinan nuestras emociones en nuestro día a día? Pues muchísimo, porque obviamente somos, insisto, una interacción con este ambiente y entonces a lo mejor voy a volver a poner el ejemplo, estamos aquí grabando y entonces si no existiera el aire, posiblemente yo empezaría como a mover mucho y hay emociones que van a despertar, ¿no? Como el desagrado, como, o sea, no porque no quiera estar aquí, sino porque hay un factor como es el calor que me va a estar como Sí, incomodando, ¿no? incomodando, ¿me Qué explico? bueno que tenemos aire. Sí, sigo poniendo Sí, sí, como sí, ese sí, ejemplo, claro. ¿verdad? Pero obviamente yo tengo que aprender como a regularme, saber que estoy en esa entrevista y bueno, entender que no voy a estar 24/7 aquí y entonces Sí, como ahí me aprendo a regular. Entonces la emoción se activa, por supuesto, porque claro. aquí está mi estímulo y la respuesta es quizás el sudor y sí, entonces, ¿qué es lo que hago con la emoción? ¿Está influyendo? Sí, pero también estoy aprendiendo a regular. Entonces, influye, sí, pero también tenemos la capacidad de regularnos para no responder directamente de la emoción. Ok. Y ahorita que hablas de regulación, hay una pregunta que dice, ¿por qué a veces reaccionamos impulsivamente aunque no queramos? Esa es una muy buena pregunta porque aunque no querramos, no me atreveré a decir que actuamos de manera impulsiva aunque no querramos. Yo me Ajá. atreveré a decir más bien A que ver. de repente en nuestro repertorio Ok. conductual no tenemos la tolerancia al malestar, la tolerancia a la frustración. Y entonces, ¿qué es lo más automático? Pues responder de, ya cállate, no, ¿sabes? A detenerme, ¿me explico? Sobre todo, insisto, si esta conducta de responder de manera impulsiva ha estado reforzada por mi contexto, pues posiblemente siempre voy a responder así, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo. Mm, el niño. El niño que hace berrinche y entonces si el entorno ha aprendido a responder ante el berrinche de que ya va a empezar a llorar, dale el celular, dáselo, dáselo, pues entonces el niño, ¿qué es lo que va a aprender? Pues a llorar Ay, más, Dios. a llorar Exacto, más. entonces tú dirías, es que qué impulsivo es el niño, qué manipulador es el niño, no, no hay niños manipuladores, es que hay un entorno, insisto, que refuerza que esa conducta se siga dando. Y entonces yo creo que más allá de que actuemos sin que sepamos, es que no hay ciertas habilidades en nuestro repertorio, como por ejemplo la tolerancia al malestar, la tolerancia a la frustración, y bueno, todo el entorno también ahí necesita de habilidades, hablando del caso del niño, tú como mamá, papá, tener la paciencia, ¿no? La tolerancia a la frustración y al mismo tiempo al niño ayudarle a que se frustre. Entender que la frustración, pues, va a ser una habilidad tremenda en su vida adulta, sobre todo cuando se enfrenta a la vida laboral, a la vida de pareja y muchas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría verlo más desde ahí. Ok. Que es lo que está pasando mucho ahorita, ¿eh? O sea, hay muchos niños y adolescentes que no tienen tolerancia a la frustración. O sea, Y los adultos, sí. Y los Bueno, adultos, sí, los adultos con esta tecnología y este juguetito mágico que se ha inventado, pues es nuestro escape. todo lo queremos hacer. Exacto. Entonces, híjole, está muy Fuerte. importante revisarnos. ¿Qué conductas son señales de que hay heridas emocionales no trabajadas? ¿Qué conductas? Ya Bueno, vamos ahí a lo más fuerte. ya vamos a lo más fuertes. Yo creo que lo no trabajado o las creencias que muchas veces tenemos que han sido gobernadas por reglas o por las situaciones que pasan en nuestro día a día, se van a ir o se van a ver reflejadas, usualmente se ven reflejadas en las relaciones, tanto de pareja como los compañeros, los amigos, ahí siempre me atrevería a decir que se ven reflejadas, ¿no? Porque es la manera en la que aprendemos a responder. Entonces, yo creo que más allá de en qué momento yo necesito trabajar algo, es en el momento que tú tengas un conflicto constante o cuando tú notes que hay un patrón de conducta constantemente, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo. Muchas veces, eh,
No sé si les ha pasado que tenemos una amiga o un amigo que dice, es que me va mal en el amor. Sí. Sí tenemos. Es Muchas. que dice, me llega cada a mi vida, ¿no? Sí. Y entonces tú dices, te llega cada personita, o tú eliges cada personita con base a lo que has normalizado, a lo que tú crees o a lo que tú estás familiarizado o familiarizado. Entonces, yo me atreveré a decir, ¿en qué momento empiezo a darme cuenta? En el momento que te percates que hay algo que se repite constantemente en tu vida y que empieza a afectar tu calidad de vida y que empieza a afectar tu día a día, ¿no? Empiezas a aislarte, empiezas a evitar situaciones, personas, empiezas a alejarte de lo que te es importante, de lo que te es valioso. Ahí hay que prestar atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy malinterpretando? ¿No? Por ejemplo, imagínate que seas una niña o un niño, ojo, esos ejemplos no significa que es un igual para todos, solo son ejemplos. Pero imagínate un niño que a lo mejor siempre se le decía que si se portaba bien, lo iban a llevar al parque. O ese niño que si te portas bien, te va a dar este dulce, te va a dar ese regalo, pero nunca se le dio. Entonces, pues obviamente esta traición, ¿no? Como de, La herida ¿no? traiciona todo lo que da. Entonces, imagínate cuando esta niña, niño, crece y está en una relación de pareja, que a lo mejor la pareja sin saber toda su historia, le dice, hoy te voy a llevar a cenar, pero ese día la pareja le sale trabajo el último momento, es que no voy a poder, no vamos a poder. O sea, entonces imagínate la persona que ya tiene toda esta historia que dice, pues traición, ¿no? O sea, Revives, ¿no? sí, Revive la herida. sí, o sea, respondes a eso, ¿no? Que te has vivido. Okay. Entonces, pues creo que eso es, insisto, muy interesante de que podamos ver y entender que todo aquello que empieza a afectar necesitamos prestarle atención. Así es. Hoy entiendo a Martín. Claro, ¿no? Y Martín, Esta es mi esposa, así como, Así es. qué bueno que fue para que le explicara. Gracias a Dios. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la necesidad de aprobación en nuestra conducta? Wow. Necesitamos primero dejar de satanizar la aprobación. Okay. Estamos de acuerdo que las tres que estamos aquí necesitamos aprobación. Claro. Quien diga lo contrario miente. Porque si no hubiera una aprobación, si no hubiera un reforzamiento a las cosas que hacemos, posiblemente dejaríamos de hacerlas. Posiblemente Jamie. Tengo todo el rato diciendo Jamie, perdón. Jamie posiblemente si no encontrara ciertos satisfactores a su alrededor, posiblemente no estaría todo el tiempo ocupada ayudando, creando, transformando. Y lo mismo para Mari, ¿sí me explico? Entonces, la aprobación, todos necesitamos aprobación. Somos seres sociales, la conducta es la interacción con tu ambiente. Entonces, yo ya realizo una interacción con mi ambiente. Yo también necesito que mi ambiente me vea. Yo necesito voltear a ver a mi contexto también. Yo también necesito probar y que me aprueben. Pero, ojo, siempre y cuando esa aprobación no sea quien me mueva e influya en mis decisiones. Es decir, la aprobación es buena siempre y cuando no necesite como de ese botoncito para poder continuar en mi día a día. Con ¿Sí límites. me explico? Exacto, con límites. Por eso digo, no satanicemos la aprobación. Todas la necesitamos. Todos necesitamos la aprobación. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que no sea mi motorcito. Porque entonces el día de mañana que yo no tenga aplausos, que yo no diga, sí, Jamie, tú eres la mejor, te vamos a dar el premio Nobel de la Paz, entonces en ese momento ya no va. Jamie va a decir, pues ¿por qué hago lo que hago si nadie lo voltea a ver? Ajá. Crisis Sí, existencial. Sí, de verdad, empieza a ver la crisis existencial de ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que, o sea, y de verdad, o sea, yo también como psicóloga me voy a exponer, o sea, tengo 6 años dedicándome al activismo, a la promoción de salud mental en Ciudad de Nayarit, y de repente es como de, ¿será que tiene un impacto esto? O sea, y de verdad, o sea, de repente es como que nadie me está diciendo nada. Está teniendo un impacto esto, o sea, y cómo mido el impacto, ¿no? O sea, de repente... ¿Cómo mido que está funcionando? ¿Cómo mido que está funcionando, no? Y de repente entra la crisis de decir, ¿y si eso no está funcionando? ¿Y si esto algo lo puedo hacer mejor que yo? Y entonces como, a ver, Yareli, entonces, a ver, entonces aquí tengo que volver a mis valores, ¿no? A ver, Yareli, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu brújula que te lleva hacia allá? Sí. Y es ahí donde tú dices, estoy en un momento donde la aprobación no está presente en mi vida, aún así quiero avanzar. Sí, va. Eso es lo que tienes que hacer. No depender de ella. Exacto.
Esa es la clave. No depender la necesitamos, sí, pero no depender de la aprobación. Exacto. Así es. No necesitamos que tengamos un montón de seguidores, digo, mientras nos vean poquitos. O mientras alguien impacte. Sí, no, mientras haya un cambio para una persona y que te diga, oye, y si es bueno, o sea, la verdad sí ha funcionado bastante poder Así informar, es. ¿verdad? Poco a poco. Y yo digo eso porque, mira, la siguiente pregunta dice, ¿las redes sociales están modificando nuestra manera de comportarnos? Por supuesto, y es Claro. justamente hace unos minutos yo les comentaba, ¿no? Nuestros padres antes no tenían que preocuparse porque tuviéramos el acceso a las redes sociales, ¿no? Sí. Digo, teníamos el Metroflog, el Hi-Fi, el Sonic, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba? El Gmail. Softonic, ¿Cómo se llamaba antes? No, Hotmail, Messenger, ¿no? Ah, sí, Messenger, ¿verdad? Sí. Que ahora se llama en el Facebook, Sí. pero... Y yo así. ¿De qué están hablando? Digo, eran otras maneras de interactuar, ¿verdad? Sí. Pero obviamente en este presente, claro que sí impacta en nuestro autoconcepto, ¿no? Sí. Porque muchos jóvenes, adolescentes están creciendo con las redes sociales, entonces Sí. de repente se vuelve muy, 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 es muy reforzador más bien el que darte cuenta que tu foto tiene 100 likes. Como también es como muy triste ver que tu como en publicación tiene 2 likes. Sí, y luego empiezas a medirlo, ¿no? Que incluso, pues al final del día también existe el marketing conductual, ¿no? O sea, la política conductual existe y entonces, obviamente, los creadores de estas redes sociales cada vez hacen ciertas métricas para ver cómo reaccionamos a ella. Por eso existen los me divierte, los me encorazona, los me enoja, los me entristece, porque ellos también necesitan medir todo lo que están haciendo. Entonces, si ellos no pudieran medir, pues posiblemente Facebook hubiera desaparecido como en su momento desapareció Metroflog, desapareció otras redes. Entonces, empieza a impactar bastante. Sí. Entonces aquí también es bien valioso que nuestros adolescentes, incluso los adultos también, empiezan a cuestionarse, ¿no? O sea, ¿en quién se quieren convertir más allá de lo que las redes sociales pueden impactar? Hay que recordar que todo lo que se sube a redes sociales se sube desde un filtro, desde lo que yo quiero que la gente vea y sepa de mí, ¿no? O sea, yo creo que muy pocas personas suben una foto llorando y así estoy en crisis, ¿no? O sea, y cuando la sube, pues tiene un montón de me diviertes, así como de que, ay, fíjate, andaba con el pendiente, ¿no? Entonces, obviamente también eso, al verte expuesto y que la gente tampoco no sea parte, pues también te lleva a mostrar lo más perfecto de tu vida. Sí, y fíjate que ahorita que te vamos antes de avanzar con la siguiente pregunta, de repente hay mamás, y me ha tocado, que no quieren que el hijo adolescente tenga un teléfono, o no quieren que el hijo en secundaria que ya va a entrar, todavía no le compran el teléfono. Es como, es que antes no se, es que siento que los enferma, y ahorita que mencionas lo importante que es, creo que eso, o sea, a lo mejor en tu época no existía, pero ahorita ya está bullying por no tener teléfono te hacen. Claro, y creo que aquí es importante como entender tus reglas, tus límites como papá, como mamá. A lo mejor tú vas a decidir que tu hijo, cuando tenga más capacidad de toma de decisiones, tenga un celular, ¿no? A sus 15 años, 12 años, pero yo siempre les digo algo a los papás, ok, va, tú no quieres que lo tenga, excelente. Son tus reglas, son tus límites, son tus acuerdos. Pero, ¿qué habilidad le estás dando a tu adolescente para que el día de mañana que tenga un celular, no se quiera comer el mundo a través del celular? Exacto. ¿Qué habilidad le estás dando? O sea, le estás dando una autonomía emocional, una regulación, le estás dando toma de decisiones. O sea, ¿qué estás haciendo para que el día de mañana, cuando tenga ese celular, pues sepa cómo administrarlo? Porque al final del día va a tener acceso a un celular. Yo lo veo, ¿no? Con ciertos adolescentes en el que hoy en día, por las condiciones que vivimos en nuestro país, las mamás, papás trabajan hasta dobles jornadas. ¿Y cuál es el medio de comunicación más cercano? Pues el celular, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Ya cenaste? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como papá, como mamá? Que digo, sé que no es el tema principal, pero abriendo este paréntesis es brindarle esas herramientas para que tengan la capacidad de comprender las consecuencias también de tener un celular. Sí, es Un tema para volverla a invitar. así Nosotros es. siempre notamos cuál es el siguiente. Ay, claro. Bueno, ¿cómo podemos empezar a entender nuestras propias conductas? Es la última. Maravilloso, me encanta. Más allá de cuestionarte si lo que estoy haciendo está bien o está mal, cuestionate qué función está teniendo esta conducta en mi vida.
Y creo que esa sería la clave. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que el más común sería, bueno, no común, no me gustaría que fuera común, pero que vemos mucho es las mujeres que están en una situación de violencia. La función que muchas veces se cumple a través de las investigaciones, a través de mi práctica como psicoterapeuta, es que siempre, bueno, no siempre, la mayor parte hay una dependencia económica. Entonces, no es tanto que me quiera quedar, es que ahí hay un factor que me hace volver. ¿Cuál? El que yo dependo económicamente de esa persona y si en este momento yo dejo a la persona, ¿qué van a comer mis hijos mañana? ¿Qué voy a hacer yo? Mi mamá tiene mucho tiempo que no me habla, mi papá me dejó de hablar porque me casé con él, mis amigas ya las tengo hartas porque dicen que no lo dejo. Entonces la persona empieza a ver su entorno y dice, estoy sola. Entonces, ¿a dónde corro? ¿Sí? Y digo, Dayarit, si me equivoco, yo nada más conozco una casa de refugio para mujeres, pero ahí en fuera salgo del refugio, pero ¿qué más puedo hacer? Cuando quizás mi sistema me ha dicho que solo sirvo para ser mujer y ama de casa. Entonces, el que tú vengas y le digas, no, pero mira, te voy a meter a cursos para que hagas esto, para que hagas el otro, le es complicado comprenderlo, porque espérate, yo no lo tengo en mi repertorio. Entonces, eso es un ejemplo, obviamente, puedo poner más ejemplos, pero es una manera de comprender la función de una conducta. ¿Por qué estoy ahí? Hay una funcionalidad, hay cosas a mi alrededor que hacen que se mantenga esa conducta. Entonces, más allá, insisto, de cuestionarte si está bien o está mal, cuestionarte qué función tiene esa conducta, ¿no? Y muchas veces también es porque el ser humano hoy en día le cuesta mucho enfrentarse al dolor. Y voy a ponerlo de ejemplo. Antes de dar este ejemplo, quiero destacar que si hay algo de lo cual el ser humano nunca se va a poder librar, es del dolor. Porque el dolor es una respuesta natural, una respuesta biológica, una respuesta de que estamos vivos y que estamos respondiendo a un entorno. Y entonces muchas de las decisiones que tomamos, tristemente, es basada en no sentir dolor, cuando paradójicamente ya estamos sintiendo dolor, ¿no? Hay personas que dicen, es que no quiero soltar esa relación de pareja porque me va a doler mucho, pero tú la cuestionas y le dices, ¿te está doliendo estar en la relación? Sí. Entonces también duele, entonces aquí tenemos que tener la capacidad de elegir el dolor. ¿Cuánto? ¿Cuál más bien, no? ¿Cuál dolor, no? ¿El dolor de permanecer en esta relación o el dolor de soltarlo y saber que quizás este dolor va a tener una fecha de caducidad? Pero mientras tú no lo sueltes, ahí no hay fecha de caducidad. Se va a prolongar. Entonces, eso también sería otro factor. Fíjate, muy interesante, ¿no? Es que hablar de la conducta es muy mágico y es muchísima información, ¿verdad? Y bueno, antes de que se nos olvide, tenemos que presentar a nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible este programa. Agradecemos mucho a la Clínica Psicoden, quien participa y nos apoya demasiado con todas sus promociones. Entonces, tienen descuento, ¿sí? Descuento ahorita del 30% de descuento a todas las personas que requieran limpiezas dentales. Así es que, ¿cuál sería cuál podemos poner ahora como la estrategia? dinámica? La dinámica. Okay, luego pues me regalan si no hay dinámica. Bueno, pues sería etiquetar a 2 personas y compartir. Y seguir nuestra página. Ok, muy bien. Al hacerlo, nos envían el mensajito de manera privada y ya podemos agendar su cita. Sí, también tenemos al Centro de Rehabilitación Despertar un Nuevo Día, que también tenemos ahorita descuentos, el 50% de descuento en la inscripción. Sí, porque luego me voy adelantando. Tenemos también a El Roble, renta de vehículos, quien requiera y necesite, pues ahí está. Mándenos un mensajito y nosotros les conseguimos un descuento antes de que se me desmayen por escucharme. Y también tenemos lo que es el café Maemi, riquísimo café, que tienen café de chocolate, de olla, clásico. Sí, está bien rico, yo te lo sugiero. Incluso mandadito a tu consultorio y todo, ya es lo que vamos a hacer. Entonces, riquísimo también. Y tenemos un patrocinador estrellita que se suma a su podcast, que es Mandaditos Warriors, que es donde rapidísimo la vez pasada nos sacaron de un caos y nos trajeron todo lo que necesitábamos aquí, entonces de mucha confianza, hemos mandado llaves, dinero y todo lo que necesiten. Y bueno, pues agradecemos mucho y antes de cerrar, ¿qué mensaje le darías a las personas
que quieren comprenderse más a nivel conductual, Yareli? Wow. Comprenderse más es cuestionarse constantemente si lo que hacen en el día a día los acerca o los aleja de la vida que quieren tener. Creo que eso sería una excelente brújula, eso sería un excelente indicador para comenzar a cuestionarnos si lo que estoy haciendo me está acercando a esa vida valiosa. Entender que todos tenemos el derecho de tener una vida valiosa, una vida que valga la pena compartir. Y cuando digo vida valiosa, no me refiero a que todo sea de color de rosa, que todo sea mágico. Una vida valiosa es comprender que va a haber conflictos, que va a haber dolor, que vamos a tener que tomar decisiones que nos van a sacudir, pero siempre y cuando nos acerquen en todo momento a esa vida que yo quiero vivir, compartir, pero sobre todo en la que yo me voy a sentir orgullosa de poder vivirla todo el tiempo. Ay, qué bonito mensaje. Sí, Qué la bonito verdad. mensaje, qué fuerte y qué importante, ¿verdad? Así es, Mari. Reconocer y valer tu propia vida. Y bueno, Yareli, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos todo, cuéntanos qué estás haciendo. La gente que quiera agendar una cita, porque yo creo que ya mucha gente quiere agendar cita, pásanos aquí tu información, este es tu espacio. Claro que sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como psicóloga Yareli Castillo o a través de mi asociación Conectados a la Realidad, en donde, bueno, también tenemos por ahí espacios psicoeducativos que abrimos de manera gratuita, donde impartimos talleres, conferencias, justamente porque nuestro objetivo es primeramente conectar con la realidad de lo que vivimos y cuál es la realidad. No todos tienen acceso a la salud mental y entonces pues queremos ir poco a poco ir rompiendo esos techos en donde la salud mental pueda ser un acceso para muchos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde Conectados a la Realidad? Pues abrir esos espacios para tener herramientas que podamos poner en práctica en el día a día. Ok, muy bien. Pues bueno, agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, que hayas compartido y que nos permitas que crezcamos nosotros y que crezcamos todos los que estamos allá. Así, familia, que recuerda compartir, dar like para que esta información tan importante que se habló en este programa llegue a más personas. Recuerda que cuidar tu bienestar es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, No, a Yareli. ustedes también, chicas, por invitarme. Un placer. Gracias. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.